Ya estamos de regreso y le damos la bienvenida esta mañana en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera para hablar sobre la ansiedad. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues, ¿qué tal? Otro tema, otra problemática bastante fuerte, Muy común. bastante grande Ujú. en todas las edades. Evidentemente que hay una película que está ahorita Ay, sí. muy de Divina. moda, Divina de Intensamente 2. Sí. Eh, Esto de la ansiedad vengo hablando de ello hace algunos meses ya, incluso el año pasado en alguna sección hablamos de todas las consecuencias que tiene el vivir esta ansiedad, que es el mal del siglo, el mal de esta, quizá no del siglo, pero sí de esta década, Sí, ¿no? claro. En todos los países se vive de manera diferente dependiendo de la cultura, de la exigencia, por ejemplo, un Japón, ¿no? Cada país tiene su tipo de cómo se catapulta, cómo se gatilla el asunto de la ansiedad. Y bueno, debemos entender que la ansiedad no solamente obedece a un problema personal mío, tuyo o de algunas personas. Sí tiene que tener obviamente un componente personal que tiene que ver con tu personalidad, pero también tiene que ver con las exigencias sociales Claro. que hay alrededor de existir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son unas maneras de... Mucha gente está llegando a consulta con altos niveles de ansiedad y, por ejemplo, algo que aparece mucho en las primeras sesiones es no poder parar de llorar, ¿no? Y notificarme que, bueno, que no pueden parar de llorar, que tienen miedo, que tienen insomnio, que se levantan en las noches pensando cualquier cantidad de catástrofes. Recordemos lo que pensábamos cuando despertábamos en pandemia, ¿no? Claro. Pensábamos que nos íbamos a morir, que se iba a morir cuánta gente, teníamos pavor, terror a todo. Entonces eso fue incrementando el asunto de sentir esta sensación de que sientes que te vas a morir, que estás en peligro, que nada funciona, ¿no? Bueno, hay unos comportamientos particularmente que tiene podemos llamarle, ojo, no es una emoción, la ansiedad no es una emoción, sino es un estado. Okay. Es un, y, las, y hay consecuencias de la ansiedad. No causa las enfermedades la ansiedad, sin embargo, sí hay una serie de situaciones que tienen que ver con el nerviosismo, con no poder quedar bien en este mundo, porque las personas que tienen alto nivel de ansiedad también están todo el tiempo preocupadas por lo que digan los demás de ellas. Claro. Están preocupadas, como también lo vimos en la película, que es algo muy importante de esa película, poderle hablar a los adultos y a los adolescentes, donde hablamos de los niveles que tenemos de querer quedar bien, de querer encajar en todo momento, de pertenecer, de querer ser las personas más populares, porque si no lo somos entonces no valemos, ¿no? Entonces hay toda una trabajo mental ahí actuando en contra nuestra, donde empezamos a tener taquicardias. ¿Cuáles son los síntomas físicos? Pues las taquicardias, los ataques de pánico, de repente no saber por qué te falta el aire, Temblar. ¿no? Temblar, Sí, ¿no? sí. Para aquellos que vieron la película, hay una escena muy particular donde toda la ansiedad está agolpada en la protagonista, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a diferentes edades, pensar que nos vamos a morir, qué va a pasar con las inundaciones. Empieza a activarse una polarización, se polariza todos los pensamientos que tenemos, ¿no? Claro. Si a eso le aunamos un status quo, un estado de cosas donde todo se siente como más inseguro, como es, por ejemplo, el pasar de un gobierno al otro, el que termine algún periodo, claro que es algo que va afectando muchísimo nuestros estados de ánimo. ¿Cómo identificarlos? Así, cuando tú te estás dando cuenta que hay algo en ti que no está bien,
pero que de repente le adjudicamos todo eso, me estoy muriendo, tengo algo en el corazón, tengo cáncer, empieza a haber una hipocondria, ¿no? Sobre lo que estás sintiendo, cuando en realidad hay que monitorear a ver qué tanto estamos tomando en cuenta todo lo que está fuera de nosotras, todo lo que está afuera, las otras personas, qué tanto le dedicamos la vida a todo lo demás, menos a identificar cuáles son esos síntomas que me están llevando a sentirme con esa gran ansiedad. Claro. No gratuitamente existen un montón de programas, volvemos a los programas de YouTube, que hay muchísimo trabajo sobre ansiedad, mucho, como se dice, conocimiento, o sea, hay generación de conocimiento a través de las investigaciones, porque de verdad el asunto de la ansiedad está atacándonos de una manera muy grave. Claro. Y tiene graves consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los niños tienen altos niveles de ansiedad, que a veces es contagiado por esas exigencias en la escuela, pero también es contagiado o aprendido por lo que ven en sus casas, ¿no? Cuando tú ves o tienes a un padre o a una madre o los dos que están viviendo una situación de ansiedad, evidentemente que los niños y las niñas parecen esponjitas que están absorbiendo toda esa alteración nerviosa que se siente cuando alguien vive ansiedad. En algún programa hablábamos de que las manifestaciones físicas es estar todo el tiempo moviendo la pierna, no sentarte bien, porque como que siempre estás listo para escapar, no sé. La taquicardia, el llanto, cuando alguien te llega dices que no es posible, si tengo todo, tengo mis hijos, tengo mi esposo, ¿cómo es posible que yo pueda llorar y llorar y llorar y llorar? Y cuando empiezo a indagar sobre cuál es una semana de tu vida, en qué ocupas tu vida, qué cosas haces, cómo te ocupas de ti, te das cuenta que esa persona no se está ocupando de sí misma, está ocupándose de todos los demás, está preocupado por preocupado por resolverle la vida a los demás, y cuando le preguntas, bueno, dime las personas más importantes de tu vida, jamás aparece esa persona en esa lista, ¿no? Siempre todo mundo ocupa un lugar en su lista de prioridades, menos esa persona. Claro. Porque pareciera ser que eres la proveedora de bienes y servicios y de repente te olvidas que tú existes, ¿no? Entonces, y que tienes que estar tú bien, siempre lo hemos dicho, uno tiene que estar bien para que los que están a nuestro alrededor estén bien. María, también, bueno, algo muy importante es recordarles a esas personas que no están solas, y por eso estás, por ejemplo, tú como experta, para que se acerquen contigo, para que lo puedan platicar, o inclusive con amigos, pero se tiene que platicar, porque así es como esta buena señal de que estamos identificando de dónde viene la ansiedad, y el identificarlo, como lo platicábamos la semana pasada, es el primer paso, ¿no? Sí, algo que es muy importante lo que acabas de decir, el poder hablarlo, porque de repente lo vivimos calladamente, ¿no? O sea, incluso como con vergüenza, o sea, ¿cómo voy a decir que estoy mal, no? Pero habrá amistades que se den cuenta porque tengan una cercanía contigo y te digan, atiéndete, haz algo, revísate, porque esto que está pasando no es correcto. No es correcto. Y entonces también se van a hacer miles de exámenes a 20,000 lugares y decir, es que no tiene nada. No, sí tiene, pero está somatizando, es una soma lo que está pasando, porque lo que pasa a lo mejor no es fisiológico. Puede tener consecuencias fisiológicas, pero no tiene una causa de que te esté dando un ataque al corazón o algo así, sino todo tiene que ver con cómo estás somatizando lo que estás viviendo. Y por eso es tan importante atenderse, porque además no se quita si no la atiendes. Claro, no, y los pensamientos catastróficos son terribles, porque liberas cortisol y el cortisol afecta a tu cuerpo, entonces se vuelve este círculo otra vez y nunca no paras. No paras, porque además dices, estoy ansiosa, no debo estar ansiosa, tratas de bloquear la sensación que te da la ansiedad, la tapas, la taponeas con no debo de hacer tal cosa, debo de sentirme bien, la tapas o la tapas con ansiolíticos, que ese es otro asunto, que estamos en la era de que todo lo medicas por sentir cualquier dolor, cualquier pequeña ansiedad, y estamos tapando en realidad eso que sentimos, estamos bloqueando el poder trabajar en ello, y bueno,
es importante que nos atendamos, que no nos vayamos directo a estar medicando, porque acuérdense que atrás de la ansiedad está también la tristeza, Claro. está el dolor. ¿Y qué pasa? La tristeza no la puedes bloquear, la tienes que transitar porque es parte de la existencia humana. Se tiene que vivir. Eso sería un muy tiene buen que tema vivir. que me encantaría tocar. Ojalá y no lo regales uno de estos Por la días. siguiente semana. Ándale, me parece perfecto. Vamos a hablar de la tristeza Sí. como consecuencia, como una de las, más bien como una de las causas de la ansiedad. Claro. Y también hay mucha tristeza ahí, ¿no? Qué importante es conocer nuestras emociones, lo que sentimos. Sí. María, ¿en dónde te podemos encontrar? Gracias. María Herrera Páramo, en Maitri La Vida en Armonía, en Facebook y en Instagram. Y el teléfono celular es 99 95 52 78 67. Perfecto, Gracias. pues muchísimas gracias No, y nos gracias, vemos nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, y nosotros vámonos a la pausa comercial, pero quédese porque todavía hay mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.